bendiciones el día de hoy, jueves, y como cada jueves tenemos al Instituto Shalom que nos acompaña y le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Morales, que el día de hoy está aquí con nosotros. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, mucho gusto. Gracias por estar aquí, porque además sabemos que Alejandro tiene su expertise en adolescentes. Finalmente, él en Instituto Shalom es el que realiza los talleres y todas las clases que tienen que ver con adolescencia. Esto para ellos como adolescentes, para los jóvenes como adolescentes, pero nos da mucho norte a nosotros como padres. Entonces es por eso que vamos a tocar este tema el día de hoy, que es cómo sobrevivir a la adolescencia de mi hijo. O sea, nosotros como adultos, nosotros como padres, ¿qué es lo que tenemos que entender en cuanto a la adolescencia de nuestro hijo para llevarlo lo mejor posible? ¿Cuál serían las recomendaciones, Alejandro? Para empezar, primeramente, cuando yo tengo un hijo adolescente, es justamente mirarme a mí mismo, porque tengo que checar mi propia adolescencia como padre, o sea, lo que viví yo en mi propia adolescencia. Con esto voy a saber de qué manera manejar la adolescencia de mi propio hijo o mi hija, porque de otra forma me desbordo. Entonces, a lo mejor hay una circunstancia, situación que se presenta con mi hijo y yo me enojo bruscamente, pero tengo que checar, a ver, ¿cómo fue mi adolescencia? Quizás a lo mejor también yo recibí presión, regaños, a lo mejor no fui querido, a lo mejor no fui apapachado, apoyado. Quizás a lo mejor me hizo falta justamente eso que hoy yo le estoy reclamando a mi hijo y que a lo mejor digo, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, o sea, yo lo viví de tal forma, pero no tienen por qué repetirse con mi hijo. Okay. O sea, tengo que checar cuáles son mis miedos en sí de lo que le pase a mi hijo, porque muchas veces a lo mejor el padre lo que suele hacer es que justamente educa a los hijos desde sus propios miedos o bien las experiencias que ellos vivieron. Entonces, es justamente checar eso, cómo lo viví yo para poderlo hacer diferente y que mi hijo no se sobrecargue de eso y que a lo mejor de repente se enoje, se moleste, se quiera alejar de mí, porque eso pasa mucho. Me toca muchos adolescentes que dicen, ¿sabes qué? Yo la verdad que mis padres no los soporto. ¿Pero por qué? Porque justamente es esa presión que a lo mejor el padre cree que, si bien es cierto, los padres, como hemos dicho anteriormente, los padres siempre hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Tal cual como ellos fueron educados, siempre eso se toma en cuenta y es valioso. ¿Por qué? Porque no podemos venir a juzgar ni criticar la forma en la cual un padre hace lo mejor para su hijo, porque siempre va a ser lo mejor y de acuerdo a lo que ellos, los principios y valores que ellos tuvieron. Entonces es justamente ahora decir, ¿sabes qué? Yo lo viví de tal forma, pero no quiero que esto se repita ahora contigo o con mi hijo. Vamos a buscar formas para hacerlo diferente, tomar más atención, prestar más tiempo con los hijos, estar atento a cuáles son las emociones o circunstancias que están viviendo. Por ejemplo, si un hijo no quiere ir a la escuela, preguntarle por qué no quiere ir a la escuela. A lo mejor hay algún tipo de falta de motivación, a lo mejor hay un problema con los alumnos, con los maestros, con cualquier circunstancia tengo que checar y entender que a lo mejor me está reflejando algo que también quizás yo viví en la escuela. Quizás a lo mejor yo también en la escuela no quería ir, a lo mejor me costaba mucho levantarme y ahora se está repitiendo ese proceso con mi hijo. Entonces tengo que checar y ser un poquito más empático en decir, a ver, es cierto, yo también cuando fui adolescente, a lo mejor no me daban ganas o lo hacía por esfuerzo, lo hacía porque mis padres me decían o por obligación, pero normalmente porque yo dentro de mí dijera, ay, sí, qué padre ir a la escuela a aprender. A lo mejor muchos decían, qué padre ir a la escuela para socializar y hacer amigos. Pero entonces darte cuenta, entonces hacer ese tipo de comparación y checar, a ver, es cierto, yo lo viví de tal forma y ahora hay diferentes formas para hacerlo y sobre todo en la actualidad que cada vez está evolucionando un poquito más y hay que ir adquiriendo ese tipo de experiencias, sobre todo integrarlas, o sea, también aprender ese tipo de experiencias que yo y mi hijo para también decir, oye, qué padre, o sea, ahora es diferente, ya no es igual, está cambiando y qué padre también eso, hay que integrarlo y aceptarlo como tal. Pues sí, la verdad es, y esta es otra pregunta para a ti, Alejandro, ¿realmente es tan difícil la adolescencia? Digo, realmente, ¿por qué se vuelve tan complejo para los padres vivir esta etapa de adolescencia? Porque justamente el adolescente está adoleciendo, es una etapa en la cual duele, porque estás dejando de ver el mundo como lo ven tus padres. O sea, ya sabes que no únicamente son tus padres, sino que realmente ya vas tú hacia adelante, estás al frente y eres tú. Tienes que hacer tus propias ideas, creencias, tus propios valores, irte identificando, crear una propia identidad. Entonces justamente es cuando entra la rebeldía y el padre dice, oye, ¿cómo es que mi hijo, si antes era tan bueno, ahora se volvió que no se aguanta, que está muy inquieto, que no presta atención, que se la pasa hablando? Entonces es justamente porque es una etapa en la cual se están identificando ellos mismos, ni siquiera entienden esta parte en la cual a lo mejor están despertando emociones y sobre todo las hormonas también, que afecta mucho, influye mucho en el cómo se desarrollan y cómo se comportan. Entonces el padre lo que tiene que hacer es justamente mirarlo,
respirar justamente y antes de entrar a alguna conversación, entrar con la mente clara de qué es lo que estoy buscando resolver con mi hijo. Por ejemplo, si se resuelve algún problema con la materia, que reprobó materias, que a lo mejor no le está yendo bien, ok, me siento con mi hijo, si es de preferencia al ladito de mí, no frente a mí, porque frente a mí genera conflicto, genera enfrentamiento. Entonces, es hablar con él un poquito sin ningún tipo de distracción y sobre todo prestar atención para, hijo, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que sí te puedo dar desde lo que yo tengo? Okay. Y justamente eso, a partir de ahí empezar a ayudarlo y encaminarlo. Oye, ¿y qué tanto sí quieren escucharnos los adolescentes? Porque también está esta otra información que nos dicen que los adolescentes no quieren escuchar absolutamente nada. Sí quieren escucharnos, pero depende del momento o cómo funciona esto. Sí, mira, es muy importante porque justamente depende realmente mucho de cómo estén. Okay. Honestamente sí influye mucho el cómo estén. Porque hay veces que, como te digo, ni siquiera ellos se entienden. Entonces como que de repente están muy contentos y de repente puede estar lo más tristes o lo más angustiados o lo más ansiosos. Que pasa mucho que últimamente hay mucho joven ansioso. Entonces es justamente eso. Estar en un momento en el cual veas tú que hay la posibilidad o la apertura para hablar con ellos y ya te puedes expresar con ellos también ¿para qué sirve el hecho de que un padre se exprese con los hijos? Que ellos también tengan posteriormente la apertura para ellos compartir lo que están viviendo en su escuela. Que muchas veces a lo mejor uno no se toma el tiempo para también, uno quiere compartir, pero también tiene que tener el tiempo para escucharlos porque es justamente un equilibrio en esa parte de que realmente me escuchas, pero yo te escucho. Perfecto. Pues señores, ahí está para todos ustedes, pero si quiere ahondar en estos temas que son tan interesantes para poder crecer nosotros como personas, pero también que este amor que puede estar dentro de nosotros y desarrollarse se expanda hacia nuestros seres queridos, pues para eso tenemos a Instituto Shalom. ¿Dónde podemos encontrar información, Alejandro? Estamos en redes sociales como Instituto Shalom, en Instagram, YouTube y Facebook. Perfecto, pues ahí está para todos ustedes. Busque la información y repito, si usted quiere ahondar en estos temas, Instituto Shalom es una muy buena opción. Con esto vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más.